Capítulo 4. Y también interviniendo temprano. En todo ser vivo, aprender es un proceso consustancial, con asombrar al mundo por primera vez. Estudios muy recientes muestran que los niños aprenden de su entorno y guardan memorias insubconscientes de ese aprendizaje. En apenas horas tras nacer, precisamente los primeros años de ese aceleramiento, procesos que es adquisición de emoción, sentimientos, conocimiento, lenguaje, son los periodos de desarrollo que mayor atención está recibiendo de la neurociencia y la psicología cognitiva y también en parte de las ciencias sociales, porque es cada vez más obvio que durante este periodo se sientan las bases sólidas para la educación y sus consecuencias para el futuro de la persona. Es el periodo que requiere también de una atención exquisita a la conducta del niño y, en su caso, realizar una intervención temprana para prevenir, reducir o mitigar las consecuencias de cualquier entorno negativo y, desde luego, también para detectar síntomas que expresen procesos cerebrales y mentales neurológicos que impidan u obstaculicen el proceso normal del aprendizaje y memoria. Un medio ambiente estable, estímulo protector, constituye en el cerebro infantil los pilares sólidos para la enseñanza efectiva. Por el contrario, un medio ambiente adverso, castigador y estresante influyen y, de hecho, impiden el normal desarrollo de los circuitos cerebrales que permiten ese aprendizaje normal. Empieza a haber conocimiento experimental, clínico acerca de, por ejemplo, los efectos de un medio ambiente estresante, familiar, social, en el desarrollo normal del cerebro de los niños, entre los que se encuentra el aumento constante de hormonas como el cortisol y sus efectos neuronales negativos en el hipocampo, área clave del proceso del aprendizaje y memoria. Está claro que amenazan constante y de cualquier tipo sobre el niño y que éste no puede controlar de ninguna manera, bien sea porque vienen infelibles por los padres o porque el niño no tiene un padre o una madre que le sirvan de paraguas o pararrayos. Afectan los circuitos neuronales de la amígdala y el hipocampo que acabo de mencionar, y en consecuencia el desarrollo de los procesos emocionales y cognitivos. Los mecanismos que generan ansiedad disminuyen los procesos de atención y tienen consecuencias severas sobre el proceso de aprendizaje y memoria. También perjudican la maduración de los mecanismos corticales neuronales en inhibición, cuyo deterioro o retraso pueden generar impulsividad. Es cierto que estos mecanismos más tarde en la vida, si las condiciones sociales cambian, pueden en parte ser revertidos a través del desarrollo de otras estructuras cerebrales que madura tiempo después y que es la corteza prefrontal. La idea central de la neuroeducación es detectar en el niño déficits que afectúen ese proceso de aprendizaje e intervenir en la aparición de estas conductas para modificarlas en lo posible y en lo temprano que se pueda. Cuando se habla de intervenciones tempranas, se dice entre los especialistas que un niño de 4 años o 5 años ya no tiene una edad verdaderamente temprana para detectar muchos síntomas. Muchos déficits se expresan antes y la intervención debe ser realizada consecuentemente antes de esa edad. Sin duda, esto es ya condicionalmente de las capacidades cerebrales de estos niños en los primeros años de aprendizaje en el colegio. Para los niños que viven en ambientes adversos y negativos, como puede ser amenazas o castigos, 4 años sin hacer nada significa posible un daño difícil de reparar, dado que esos son los años claves del desarrollo tras los cuales ya se ha cambiado mucha de la arquitectura cerebral del niño. Y hoy todo ello cobra importancia sobresaliente cuando sabemos que se pueden mejorar estas alteraciones conductuales mediante tratamientos conductuales, no solo estos casos de ansiedad o impulsividad, sino también en los casos de déficit de atención, de hipermodalidad o autismo no severo y otros síntomas. Así pues, hay déficits de la conducta de algunos niños pequeños que pueden ser específicos con tratamientos conductuales si se detectaron a tiempo. La persistencia de esos déficits pueden influir en los fallos de conducta y en la educación y aprendizaje posteriores. Tal es el caso de los niños nacidos con bajo peso o prematuros, 28
2.8 semanas de media, que cuando más tarde se le compara con los nacidos términos tienen menor rendimiento escolar. Cuando estos dos grupos de niños de entre 9 y 16 años fueron analizados para ver su nivel de comprensión de una frase oída, ambos activaron por igual las mismas regiones cerebrales de comprensión del lenguaje. Sin embargo, según la complejidad de la frase fue en aumento, se comprobó que aquellos que habían sido prematuros mostraban una mayor actividad en el giro frontal medial, cosa que no ocurrió en los niños nacidos al término. Esto indica que el prematuro requiere de mayor activación y reclutamiento de redes neuronales más intensas que el nacido a término. Nos llevaría a la idea de que en el nacido prematuro subsisten defectos que, aunque fueran sutiles en las condiciones de la rutina de la enseñanza en el colegio, bien podrían ponerse de manifiesto más tarde de una forma importante que cuando se les exigen aumentará, y al enfrentarse con las tareas intelectuales en su vida profesional futura. También otros estudios han mostrado que un grupo de niños con bajo peso al nacer presentan después dificultades en el aprendizaje de aritmética, déficit que se correlaciona con una reducción del tamaño del surco intraparietal izquierdo. Área que acabamos de mencionar está relacionada muy específicamente en las capacidades para la estimulación de cantidades. Estos factores llamados del desarrollo, si se hubieran detectado en los niños de modo temprano, podrían haber sido objeto de tratamiento por entrenamiento conductual. De esto también deben ver la importancia de la educación individualizada si se encuentran las fórmulas que permiten que hacerlo fuera económicamente rentable a la sociedad. De hecho, ya hay algunos modelos económicos que, aunque todavía en discusión, proponen que cuando más inversión se haga en la educación en los años tempranos, mayor será el retorno de los beneficios de la sociedad y más rico será ese país cara al futuro. Este es un punto muy abierto en los países más adelantados, que comienza a ser la importancia del capital. De modo que hay una llamada muy actual que se expresa en esta nueva perspectiva neuroeducativa para intervenir de forma activa y prevenir o reducir efectos negativos sobre el cerebro de los niños en el desarrollo, y ello requiere ser constante en esta situación e instrumentarla en lo familiar, lo social, lo político, a través de neutralizar dichos afectos negativos en lo posible a nivel de los padres, de la ayuda social en los colegios y el trabajo de las potencias nuevos neuroeducadores. De estos últimos también se habla en el capítulo 21 de estos mismos libros, y lo mismo podríamos señalar en niños sin déficit, algunos para la enseñanza en la relación con la memoria y la lectura, la escritura, las matemáticas, con estas últimas en particular. En el capítulo anterior ya señalamos las capacidades de estimar, grande y pequeño, y que aparece muy pronto en los niños. Pues bien, está claro, y todo el mundo lo sabe, por evidente, que hay otras capacidades matemáticas que son de aparición mucho más tardía, como calcular con exactitud magnitudes, es decir, aritméticas. Y resulta curioso que estos dos tipos de habilidades de matemática tengan sustratos y localización diferentes en el cerebro. La primera, la capacidad para estimar y obtener resultados aproximadamente no exactos. Por ejemplo, estimar si 10 es más grande que 2. Se relaciona con estímulos visión espaciales. Estoy viendo un montón de las cosas más grandes y el otro montón de las mismas cosas también veo, depende de la activación de redes neuronales localizadas en la parte de ambos lóbulos parietales y de forma más específica en el surco intraparietal, tanto que la segunda, la habilidad para realizar un cálculo matemático, está relacionado precisamente con las redes neuronales asociadas al lenguaje, y por siguiente son las áreas del lenguaje localizadas principalmente en la corteza frontal izquierda de las responsabilidades de estas funciones. Es a partir de estos hallazgos extraídos de la psicología, la neurociencia cognitiva y la neuropatología, que siempre han dejado perplejos tanto psicológicos como maestros, de donde surgen las preguntas más actuales acerca de la enseñanza en la escuela.
Déjeme que en este contexto matemáticas apunten algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué combinaciones de los dos códigos matemáticos producen los talentos matemáticos más genuinos? ¿Podrían estos conocimientos ayudar a diseñar métodos, capacidades de ayudar y mejorar el estudio de las matemáticas? ¿Podrían estos u otros muchos hallazgos ayudar a niños con déficit en sus primeros pasos con la matemática? Sin duda se hace un nuevo desafío intelectual constante. Suscríbete y activa la campanita para recibir más notificaciones.